¿Cuántas personas vemos en los caminos del Señor, en una iglesia, que asisten a la misma iglesia, escuchan las mismas predicaciones, sin embargo, no todos responden de la misma manera? Algunos están escuchando un mensaje con entusiasmo, oyendo, prestando atención, tal vez este mismo mensaje. Hay personas que están tomando nota, escuchando, prestando atención. Otros están con el celular, mirando un video o haciendo otras cosas. Y otra gente tal vez está durmiendo simplemente, se están durmiendo porque no les interesa. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Porque el mensaje es el mismo, pero cada una tiene un corazón diferente. Y ese corazón hace la diferencia en cómo esa palabra de Dios va a dar fruto. Si al 30, al 60 o al 100 por uno. Y esto se ha visto muchas veces. Había una historia muy linda que escuché hace muchos años cuando era muy joven, del misionero David Livingstone, un hombre que había predicado y dedicado su vida a predicar el evangelio en África como misionero. Él era de Inglaterra, inglés, y bueno, hizo un trabajo espectacular, no solo predicando el evangelio, sino como cartógrafo. Creo que los primeros bocetos de los mapas que se tuvieron de África eran por los viajes que él hizo, y fue recopilando datos, haciendo los primeros bosquejos. Realmente hizo algo maravilloso. Él se enfrentó también con fieras salvajes, estuvo gravemente herido, quedaron secuelas. Era un héroe nacional. Él muere, lo traen a Inglaterra, y la gente estaban todos, ¿no es cierto?, conmocionados, recordando lo que él había hecho. Pero había un hombre que estaba en un rincón, que lloraba mucho, desconsolado, y decía David, David, y lloraba y lloraba. Y se acercan a ver y se dan cuenta que este era una persona que vivía en las calles, ropa raída, con olor. Él mismo tenía olor a alcohol porque era una persona que bebía. Entonces le preguntan si lo conocían a David Livingstone y por qué razones se sentía de esta manera. Entonces él contó que lo conocía de pequeño, juntos habían ido a la misma iglesia, al mismo grupo de jóvenes, tuvieron los mismos maestros, las mismas enseñanzas, se prepararon para servir al Señor, pero David tomó la determinación de ser fiel a Dios hasta el final, mientras que este otro hombre tomó el camino del mundo, de la bebida, y él dice, hoy a mí, si yo me muero, nadie me recuerda. Pero David, como es un gran hombre de Dios y ha hecho tantas cosas grandes, hoy todos vitorean su nombre, lo recuerdan. Pero los dos tuvimos las mismas oportunidades. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia se encuentra en el corazón, nuestro terreno. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Por eso, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bueno, la palabra de Dios llega a todos, ¿sí?, sin discriminación, pero en algunos tiene éxito y en otros no. En alguien da fruto, en otros no. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que cambie esto y puedan tener éxito en su vida espiritual? Vamos a leer la parábola de Marcos, capítulo 4, del verso 3 al 13, que es la parábola del sembrador. ¿Me acompañás? Dice así, escuchad, he aquí salió un sembrador a sembrar, y aconteció que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que brotó y creció y dio a luz a 30, a 60 y a 100 por uno. Y les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que lo rodeaban le preguntaron sobre la parábola.
y les dijo: a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo esto se hace en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? La parábola del sembrador es tan importante porque el versículo 13 enseña y dice que el que comprende esta parábola puede entender todas las demás. ¿Sí? Lo dice de manera negativa, dice: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Este verso 13 es fundamental porque abre el camino, la comprensión de esta enseñanza a todas las demás enseñanzas de Jesús. Jesús cuenta a sus discípulos en qué consiste. Esto es interesante porque es similar a lo que se conoce como la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta fue fundamental para descifrar los jeroglíficos. Los jeroglíficos egipcios son escrituras con símbolos que, como son una lengua muerta, que no tiene ya difusión de ningún tipo, se había perdido el significado de esos jeroglíficos, nadie sabía de qué se trataba, no se podían descifrar. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la cultura egipcia quedaba todo velado, su ciencia, su cultura, todos esos escritos no podían descifrarlos. Era una lengua muerta. Entonces quedaba todo en el misterio, hasta que encuentran lo que se denominó la piedra de Rosetta. Esta piedra, descubierta en 1799, contiene un decreto con 3 escrituras. Es decir, es una escritura, pero está en distintos escritos. Se encuentra en el jeroglífico egipcio, en una escritura demótica, que es una forma de cursiva del egipcio, y el griego antiguo. Y la inscripción en griego ayudó a descifrar los jeroglíficos, ya que permitía comparar los textos que eran el mismo o tenían el mismo significado, y de esta manera entender el significado de los jeroglíficos. Cuando se descubre esta piedra de Rosetta, se quitó el velo porque se pudo comprender toda esta escritura tan importante y tan valiosa que los egipcios dejaron, pero claro, al ser una lengua muerta, ya nadie lo hablaba, nadie sabía qué significaba. Pero esta piedra de Rosetta fue fundamental. Y aquí Jesús dice que esta parábola del sembrador tiene esa propiedad, que si la entendemos, vamos a poder descifrar todas las demás parábolas. Y empieza a explicar el Señor y dice: el sembrador siembra la palabra. Estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, que cuando la oyen, Satanás viene enseguida y arrebata la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son también los que fueron sembrados en pedregales, quienes, al oír la palabra, al instante la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, y si perduran, lo hacen solo por un tiempo. Después, cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Después están los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Y están los que fueron sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La semilla tiene el poder de fructificar. La semilla es la palabra del reino de los cielos. Tiene el mismo potencial en todos nosotros. Pero lo interesante de esta enseñanza es que solo uno dio fruto. De cada 4, uno solo dio fruto. De 4,
uno solo dio fruto. Y esto es lo que decíamos al principio. ¿Cuánta gente escucha la palabra del reino, la enseñanza bíblica, toca su corazón, pero reaccionan como vimos aquí los diferentes suelos, los diferentes corazones, las diferentes personas? Y solo un porcentaje son los que dan fruto, los que permanecen, ¿sí? Y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Vamos a mirar un poquito los 4 terrenos o 4 tipos de corazones. Y es importante que interpretemos en dónde estamos para que podamos dar fruto. Hace un tiempo atrás una persona me dijo: Mario, yo he intentado buscar al Señor varias veces en mi vida desde joven. Ya tengo algunos años y siempre recaigo, empiezo y bajo los brazos, empiezo, bajo los brazos. ¿Será que vine defectuoso o que no soy destinado a permanecer en los caminos del Señor? Y esto no existe. No hay personas destinadas a fracasar en seguir a Cristo. No existe esto. Pero sí podemos evaluarnos y mirar en qué tipo de terreno está nuestro corazón o con qué tipo de terreno nos identificamos y de esta manera tratar de corregir eso para poder dar fruto para Dios. El terreno número 1 es el camino, los que fueron sembrados junto al camino. Se siembra la palabra, pero cuando la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí hay una revelación muy, muy importante, porque este es el primer tipo de terreno que menciona el Señor, o persona que menciona el Señor, pero es la única a quien Satanás tuvo acceso para robar la palabra. Es la única que Satanás tiene acceso para robar esa palabra. ¿Por qué? Porque ese tipo de persona no entiende la palabra. Y la comprensión es el primer paso para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Si no tenemos revelación espiritual de la palabra, Satanás puede arrebatarnos esa palabra. Por lo tanto, la comprensión es crucial, es muy importante. Por eso, ¿cómo se ministra a los niños? De una manera diferente a los adultos, ¿sí? No se cambia el mensaje, pero sí la forma en que lo presentamos, para que puedan entenderlo. Quienes predican el Evangelio tienen que presentarlo de manera sencilla, de una manera que la gente pueda entender, sin palabras complejas. A veces hay lugares en donde uno debería ir con el diccionario, y diccionario de la palabra, de la lengua española, no sé en qué país estás, si estás escuchando esto traducido, pero en tu lengua, y la Biblia, pero con el diccionario, porque habla en palabras tan rebuscadas, tan difíciles, que es imposible entenderlas. Quienes presentan el Evangelio deben hacerlo de manera que la audiencia lo entienda, ¿sí? No tenemos que ser complejos, hay que acercar la palabra, y esa palabra pequeña, por más que sea muy pequeña, que la persona llega a comprender, eso va a hacer de que Satanás no robe la palabra en su corazón. Porque cuando la entienden, tienen ellos luego la responsabilidad, ¿sí?, de meditar en lo que escucharon, en esa revelación, por más pequeña que sea. Lo mismo cuando lees un libro, podés tomarle esa parte que tocó tu corazón, que no es que simplemente tocó tu corazón, sino que el Espíritu Santo está trabajando con esa palabra, te está inquietando con esa palabra, y es necesario meditar en ella, ¿sí? Pero algunos, lamentablemente, en vez de meditar, oyen la palabra, pero no piensan, no meditan, y entra por un oído y sale por el otro, y Satanás se la roba. El segundo terreno es el pedregoso. Son los que fueron sembrados en pedregales. Cuando oyen la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos y duran poco tiempo. Después, cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se escandalizan, ¿no? Se van, dejan todo. Esta persona entiende la palabra, se entusiasma con ella, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? No se toma el tiempo para
meditar y hacer que esa palabra dé fruto en su vida. Al no arraigarse la palabra en ese corazón, las raíces no se desarrollan bajo la tierra, ¿sí? Porque claro, en una planta fuerte, una planta que va a perdurar a través del tiempo, las raíces se van a desarrollar ¿a dónde? Abajo, fuera de la vista. Pero la semilla que crece en una tierra superficial va a invertir toda su energía en crecer sobre la tierra porque no tiene otro lugar donde crecer, entonces toda la fuerza va hacia arriba. Así que al principio se ve mejor que esa semilla que se esfuerza por ir hacia abajo y construir un buen sistema de raíces. Pero cuando el sol comienza a secar, cuando el sol empieza a dar con fuerza, que son las pruebas, las luchas, las dificultades, ¿qué pasa con esa plantita? El sistema de raíces que no está ahí para sostenerla porque no tiene raíces, se marchita, hace que se marchite y se muera. Y a la mayoría de las personas no les gusta el proceso de arraigamiento. Quieren experimentar los beneficios de la palabra que son visibles en sus vidas. Ellos quieren experimentar los milagros, la sanidad, la vida fructífera, el gozo del Señor, que todo funcione, pero no quieren simplemente arraigar sus vidas y pasar tiempo a solas con Dios, con la palabra, dejando que esa palabra se establezca en ellas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué hacen? Se apartan, porque necesitan tener raíces establecidas en la palabra y en la relación con Dios. Las aflicciones, las persecuciones, tribulaciones son instrumentos del diablo y se usan para impedir que la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas. Todas estas cosas están diseñadas para desviar nuestra atención de la palabra de Dios, impidiendo que eche raíces en nosotros. El verso 16 dice que esta raíz se tiene que desarrollar en nosotros, no en los demás. Yo tengo que tener raíces. No podemos lograr tener raíces propias con la revelación o con la experiencia de otra persona. Alguien, por supuesto, puede señalarnos las verdades de la palabra, pero nuestros corazones tienen que estar convencidos de lo que la Biblia dice, de sus afirmaciones. Yo tengo que tener revelación propia de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ahí me voy a arraigar. ¿Cuánta gente se entusiasma por empezar y dice, bueno, vamos, hagámoslo? Y luego vienen los problemas. La iglesia se opone, se sienten heridos, los hermanos no responden como ellos esperaban, se ofenden y abandonan la iglesia porque no tienen raíces establecidas en la palabra. 3. Los que fueron sembrados en espinas. Dice, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Aquí se plantea algo interesante, y es que este tercer tipo de terreno, o a través de la enseñanza de este tercer tipo de terreno, comprendemos que todos tenemos una cierta capacidad de atención para dar. ¿Sí? Nuestra atención es como el tiempo, tenemos una limitada cantidad de tiempo en el día, 24 horas. Y nuestra atención también, tenemos una cierta capacidad de atención para dar. Y si queremos ser fructíferos debemos prestar atención y enfocarnos en la palabra de Dios y no en otras cosas que nos pueden ocupar nuestro tiempo, como televisión, redes sociales, videojuegos y un montón de otras cosas que tratan de capturar nuestra atención. No podemos prestarle atención a todo, entonces tenemos que seleccionar y enfocarnos en la palabra. Y así como la tierra tiene una cantidad limitada de nutrientes, la maleza, cuando empieza a crecer, absorbe el alimento que podría destinarse a la planta deseada. Así también todas las cosas de este mundo nos van a robar energía que podría destinarse a la palabra del Señor. Ten en cuenta que estas cosas
no significa que sean malas, no significa que sean malas. Tenemos que ocuparnos, por supuesto, de los asuntos de la vida, pero pidamos al Señor que nos dé equilibrio. Tiene que haber equilibrio adecuado entre el trabajo, la familia, el ocio y la palabra y nuestra relación con Dios. La única manera de mantener equilibrio adecuado es mantener una relación vibrante con el Señor. Él nos va a revelar cada vez que comencemos a enfocarnos demasiado en algo que no sea Él. Una voz suave, tranquila nos dirá: hoy no me prestaste atención, hoy no me dejaste, hoy no estuviste conmigo, ¿sí? No me dejaste tratar con tu corazón. Tenía cosas para decirte, para mostrarte, pero estuviste ocupada en un montón de cosas. Las preocupaciones de la vida ahogan la palabra. Estar ocupados en el trabajo, en la casa, en la familia, los problemas, todo eso, bueno, nos agobia y mucho más el estrés. Y ahora vamos a aprender qué es la cuarta tierra o la cuarta persona, que es la buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Qué lindo, qué bueno esto. Fueron sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué hizo que esta tierra fuera buena? ¿Te pusiste a pensar? ¿Cuál era la condición? Tenía muchas más cosas, estaba... no, al revés, tenía menos cosas, menos maleza, menos piedras, menos espinas. Y así, para que nuestros corazones sean buena tierra, no se necesita más, queridos amigos, no se necesita más, se necesita menos ocupación con las cosas del mundo y más enfoque en el Señor. Estar dirigidos o concentrados en el Señor es muy importante. Dice que el láser, el poder y la fuerza del láser, del rayo láser, reside en su enfoque. Si el enfoque, que está bien concentrado, se empieza a difuminar, el láser pierde su potencia. ¿Sí? Y esto es con respecto a nuestra atención. ¿Sí? Si nosotros empezamos a difuminar nuestra atención, perdemos enfoque, perdemos potencia. Ahora vemos también que entre quienes dieron fruto hubo distintos grados de productividad, de fecundidad. Pero esto tampoco fue determinado por la persona que sembró la palabra, es decir, por el que enseñaba, sino que todo depende de la condición de la tierra donde se siembra. Porque la palabra de Dios es poderosa, es una semilla incorruptible y tiene el mismo potencial en cada situación. La palabra no es la variable, sino la condición del corazón del que la recibe. Así que medita en esta verdad. Permite que esta palabra te transforme de adentro hacia afuera. ¿Querés ver cambios en tu vida, en tus actitudes, en tu vida cristiana? Bueno, ten en cuenta esta parábola. Ten en cuenta esto que acabamos de enseñar, porque si entendemos esto vamos a comprender todo lo demás. Estoy muy feliz de poder haber compartido esta enseñanza contigo, esta revelación. Cada uno de ustedes son muy especiales para mí y espero que comiences a dar fruto. No pienses como esa persona que me dijo: ¿será que yo estoy hecho para fracasar en mi vida? No, no estás hecho para fracasar. Estás hecho para que en Cristo seas más que vencedor y lleves fruto, fruto que permanezca y glorifique el nombre del Señor. Oro por ti, Padre. Bendigo a cada persona, a cada amigo que está escuchando, recibiendo esta palabra. Bendícele, Señor. Si tuvieron una vida cristiana de fracaso, donde no podían avanzar o crecer espiritualmente, Dios transforma sus corazones. Que puedan poner su atención en tu palabra, aferrarse a ti con uñas y dientes,
Dejar de preocuparse, afanarse y ponerte a ti y a tu palabra en el primer lugar. Ayúdales. De esta forma, ellos verán el cambio, la transformación en sus vidas y como enseña tu palabra, darán fruto a 30, 60 y 100 por uno. Tu palabra es poder, que cambia, que transforma. Tu palabra es espada. Tu palabra es martillo que rompe la peña más dura. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es todo en nosotros. La recibimos, la atesoramos en nuestro corazón y pedimos que dé fruto para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado. No olvides suscribirte, compartir con otros esta bendición. Si querés que hablemos de algún tema en especial, déjanos tus comentarios. Si tenés un pedido de oración también. Soy Mario Serrano. Te envío un abrazo grande. Dios te bendice y hasta la próxima.